El libro de los Hechos se titula Hechos de los Apóstoles. Es la historia de la iglesia primitiva, esa primera iglesia después de la resurrección de Cristo, de la llegada del Espíritu Santo, permítanme, a la tierra. Todo lo que sucedió durante la vida de los primeros discípulos, las cosas que se enseñaron por parte de ellos, mejor por parte del Espíritu Santo usándolos a ellos, que hoy para nosotros es doctrina. Los hechos que sucedieron, por eso el libro se titula El libro de los Hechos, que sucedieron en esos primeros 100 años de la iglesia, cuando ese pueblo hebreo o judío desarrolla su existencia después de la muerte de Cristo y ellos continúan como pueblo judío con sus rituales, etcétera. Pero la iglesia de Jesucristo empieza a emerger, a salir del medio del pueblo judío y muy pronto empieza a funcionar también la iglesia, a formarse la iglesia en el pueblo gentil. Los griegos, que era la casta que estaba asomándose o perdiendo su presencia en esa área geográfica y acentuándose el Imperio Romano. En esa época, el Imperio Romano ya tenía dominio sobre esta área geográfica de Israel, etcétera, Palestina, todo ese territorio. Y es cuando encontramos en el libro de los Hechos una historia bien significante para nosotros y de mucha enseñanza. A eso me quiero referir. Y hago una advertencia, quizás sean 3, 4 segmentos que vamos a tratar de este libro de Hechos, del capítulo 10, la historia de un hombre llamado Cornelio. Algunas veces lo hemos esforzado aquí en estos micrófonos, pero como les dije, quiero hacer algo secuencial y terminar viendo en cómo empieza mejor o ver el comienzo y el final de la historia de este hombre llamado Cornelio. Dice que había un hombre en Cesarea cuyo nombre era ese, Cornelio. Era como dijimos, del Imperio Romano. Tenía que ser por orden, por ética con el imperio, por todo lo que el imperio denotaba. Él tendría que ser un politeísta, o sea, un hombre que creía en muchas cosas, muchos dioses, pero sobre todo el Dios para ellos era el César, el emperador. Dice que este hombre era un centurión romano de la compañía llamada la Italiana y da a conocer la historia que era piadoso, que era temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dice que él vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Cornelio, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hasta allí quiero tener esa primera etapa en esos 5 versículos. Decíamos que este hombre era un romano, que este hombre de pronto, alguna vez mencionábamos aquí, de pronto empezó a escuchar el judaísmo. Y yo creo que lo que le atrajo a él,
lo que le cautivó a este hombre eran las enseñanzas éticas de ese pueblo hebreo. ¿Por qué no tenemos que desconocerlo? El pueblo hebreo tenía una ética dada por Dios y que aun cuando ellos no la desarrollaban 100%, pero tenían en su haber, en su diario vivir, presente lo que Dios había enseñado, les había dicho, y tenían presente también lo sobrenatural que el pueblo anterior, que sus ascendentes habían vivido, habían recibido del Señor. Dice 3 cosas de este hombre: que era piadoso, que era temeroso de Dios con su casa, y dice también hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. Cosas bien importantes aquí. Una persona piadosa es aquella persona, alguna vez lo dijimos, que respeta la cosa de Dios, que ama a los santos, y con su casa. Era un hombre que enseñaba a su casa. Era un hombre que su billetera le tenía una posición delante de Dios. Lo repito, ese hombre tenía su billetera, su chequera, digámosla, con una posición relevante delante de Dios. Y otra cosa bien espectacular era que oraba a menudo. Pues cuando este ángel se le acerca, es una hora exclusiva cuando los judíos estaban orando, la hora 9 del día. En esa hora fue que él recibió la visita de ese ángel, que le iba a orientar a cosas que vamos a ver más adelante, que nos son a nosotros hoy día fundamentales para mantener la comunión con el Señor. Es necesario tener presente esto. Si usted quiere tener la presencia del Señor, si queremos que haya presencia del Señor en nosotros, lo primero que tenemos que hacer es buscarle, estar cerca de Él. Creo que lo he repetido muchas veces, pero de nada hacemos conocer grandes cosas de la Biblia. Dice Pablo en Romanos, conocer lo más profundo, y no tenemos amor, entonces nada somos. Y el amor empieza por el amor hacia Dios y luego el amor hacia nosotros. Como decíamos alguna vez, no permitir que nuestros caminos se tuerzan, no permitir que nosotros nos desviemos. Cuando yo no permito que mi vida se desvíe, yo estoy amándome a mí mismo. Y quería entonces hacer énfasis en esto. Si nosotros queremos la presencia de Dios, debemos hacer estas cosas que este hombre hacía. Ser temeroso de Dios. Nuestra billetera, estar sometida a Dios. Nuestra casa, que aprenda del ejemplo que le damos y de nuestras enseñanzas. Y siempre estar orando al Señor. Es la única forma cuando Dios... Bueno, no diríamos que la única, porque el apóstol Pablo no estaba orando, no estaba tampoco amando mucho, pero el apóstol Pablo tenía un corazón sensible a Dios, y aun cuando iba atropellando a la iglesia de Cristo, Dios se le manifiesta y Dios le habla de una forma sobrenatural. Entonces, en cualquier momento Dios puede manifestarse a nosotros, pero escuche, lo primero que debe haber en nuestro corazón es el respeto a Dios, es el respeto por lo sagrado, es el creer en lo sagrado, el creer en lo divino que es Dios, y estar dispuestos a ¿qué? A ser convencidos por Él. Este hombre, si no hubiese hecho estas 3, 4 cosas que mencioné, no se le aparece ningún ángel. Pero bueno, amados, este ángel se aparece. ¿A quién se aparece? A un hombre piadoso, un hombre que está buscando de Dios. Pero ojo, un hombre que está buscando de Dios, un hombre que tiene buenas intenciones hacia Dios, un hombre que tiene renombre en el cielo, que lo conocen en el cielo. ¿Por qué? Por ser piadoso, por enseñar a su familia, orientar a su familia, darle ejemplo a su familia. Un hombre
que da dinero, que ayuda, un hombre que siempre ora. Pero, ¿por qué un ángel se le manifiesta? ¿Cuál es la condición? Un santo, dijéramos hoy. Ese es un santo, ese es un alma de Dios. Eso no necesita más nada. Pero ¿por qué se aparece un ángel y le hace unas recomendaciones? Lo veremos en la próxima reflexión. Hoy yo quiero, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo toque tu vida, toque mi vida, y que el Espíritu Santo nos llene de ese amor, de esa alegría, pero que nos lleve también de esos deseos de buscar al Señor. Que seamos piadosos, que demos ejemplo en la casa, que ayudemos y que oremos. El Señor te bendiga.